Era el único no que Adrián Navarro se negaba a aceptar. Sentado en la opulencia minimalista de su oficina, con vistas a una ciudad que sentía suya, el rechazo resonaba como una disonancia insoportable. La pequeña librería de 2 pisos, el laberinto de papel, se interponía como una espina en el corazón de su proyecto más ambicioso. Corazón de acero. Un colosal complejo corporativo que no solo redefiniría el horizonte, sino que consolidaría su legado, eclipsando para siempre la sombra de su padre. Su socio Mateo, un hombre forjado en la misma ambición pero sin los matices de Adrián, lo miró con impaciencia desde el otro lado de la maqueta de titanio y cristal. Ofrece más dinero, Adrián. Duplica la oferta. Triplícala. Todo el mundo tiene un precio. Adrián negó con la cabeza, sus ojos grises fijos en la diminuta y desafiante réplica de la librería. La dueña, Sofía Torres, no quiere dinero. He investigado. Rechazó ofertas millonarias de la competencia antes que nosotros. Habla de legado familiar, de alma, palabras que no caben en una hoja de cálculo. Son palabras de alguien que aún no ha sentido la presión adecuada, replicó Mateo, encogiéndose de hombros. Entonces, derríbala legalmente. Busca un tecnicismo, una violación del código de urbanismo. Húndela en burocracia hasta que nos suplique que le compremos las ruinas. Adrián sonrió, pero era una sonrisa sin calidez, afilada como un bisturí. Era la sonrisa que reservaba para las negociaciones más hostiles. No. La fuerza bruta la convertiría en una mártir, generaría mala prensa. Usaré una estrategia diferente, una que requiere más finura. Hizo una pausa, saboreando su propia audacia. Si no puedo comprar su propiedad, conquistaré a la dueña. Mateo casi se atraganta con su café. ¿Estás hablando en serio? ¿Vas a seducir a una librera para que te venda su tienda? ¿Qué es esto? ¿Una película? No. Corrigió Adrián, su voz peligrosamente suave. Voy a hacer que se enamore de mí, que confíe en mí hasta el punto de que mi voz sea la única que escuche. Y cuando sea el momento, ella misma me entregará las llaves, convencida de que es por su propio bien. Es el plan perfecto, porque el activo no es el edificio, Mateo. El activo es su voluntad. El plan era simple en su concepción y diabólico en su ejecución. Durante las siguientes semanas, Adrián Navarro, el magnate de la construcción, desapareció de la vida pública. En su lugar, un hombre llamado Solo Adrián, un supuesto escritor buscando inspiración en la autenticidad de los barrios antiguos, comenzó a frecuentar el laberinto de papel. Sofía Torres era todo lo que su librería prometía: cálida, inteligente, con una pasión por las historias que se reflejaba en sus ojos color miel. El local era una extensión de ella misma, estanterías de roble que llegaban hasta el techo, el olor a papel viejo y cuero mezclado con el aroma a café de una pequeña máquina que tenía tras el mostrador, y una luz dorada que hacía que el polvo pareciera mágico. Al principio, Sofía lo trató con la misma amabilidad distante que a todos sus clientes. Pero Adrián era paciente. Se convirtió en un cliente habitual. Preguntaba por libros raros, escuchaba con atención sus historias sobre primeras ediciones y poco a poco comenzó a derribar sus defensas. ¿Por qué este lugar es tan importante para ti?, le preguntó una tarde, mientras ella desempolvaba una pila de clásicos. Sofía sonrió, una sonrisa genuina que lo desarmó por un instante. Fue de mi abuelo. Él decía que cada libro tiene un alma esperando ser descubierta. Creía que los libreros no venden objetos, sino que conectan almas. Yo solo soy la guardiana de esas conexiones. Adrián sintió una punzada de algo que no reconoció de inmediato. Era una mezcla de fascinación y una extraña, incómoda forma de respeto. ¿Culpa? Imposible. Era solo un negocio. Sacudió la sensación. Es una hermosa forma de verlo, dijo,
su voz cuidadosamente modulada para sonar sincera. Pero mientras más tiempo pasaba con ella, más se desdibujaba la línea entre la estrategia y la realidad. Se encontró esperando sus conversaciones, admirando su forma de ver el mundo, un mundo tan diferente al suyo, hecho de acero, contratos y ambición. Una noche, después de ayudarla a cerrar, la invitó a cenar. Ella dudó, sus dedos jugueteando con el lomo de un libro. No suelo mezclar, esto, con mi vida personal. Solo es una cena, insistió él, usando su encanto con precisión quirúrgica. Para agradecerte por encontrarme ese libro tan raro. Considéralo una investigación para mi personaje, el escritor solitario que finalmente conoce a alguien interesante. Ella aceptó con una risa tímida, y esa cena se convirtió en otra, y luego en paseos por el parque y en confesiones bajo la luna. Adrián se estaba enamorando. Se dio cuenta una noche mientras la veía reír por una de sus bromas. La risa no era para Adrián el estratega, sino para el hombre que él fingía ser, un hombre que, para su horror, deseaba ser de verdad. El plan, que había empezado como un frío cálculo empresarial, se estaba volviendo en su contra, enredándose en su propio corazón. Mientras tanto, en un elegante apartamento al otro lado de la ciudad, Sofía hablaba con su amiga Clara. Es diferente, Clara. Es sensible. Me escucha de una forma que nadie lo ha hecho. Siento que por primera vez alguien ve más allá de la librera. ¿Y sabes algo concreto de él? ¿Su apellido? ¿Su trabajo real? Un escritor es muy vago, Sofía, advirtió Clara, siempre la más pragmática. Sofía se sonrojó. Dice que es muy reservado con su trabajo, que es algo personal, que aún no quiere mostrarme nada de lo que escribe. Dice que no está listo. Su celular vibró. Era un mensaje de Adrián. Pienso en ti. Cuento las horas para verte. Su corazón dio un vuelco. Lo que Sofía no sabía era que, en ese mismo momento, Adrián estaba en una tensa reunión con Mateo, quien le mostraba los planos finales del proyecto. La demolición está programada para dentro de 3 meses. ¿Ya la tienes donde querías?, preguntó Mateo con crudeza. Adrián apartó la vista de los planos, donde la librería de Sofía era solo un espacio vacío. Esto ha cambiado, Mateo. Necesito más tiempo. No me digas que te echaste para atrás. Adrián, este es nuestro legado. No dejes que una falda se interponga. El plan estaba en marcha. El juego había comenzado. Y ninguno de los dos podía prever las consecuencias de una estrategia que nació de la ambición, pero que se estaba enredando peligrosamente con la fragilidad de un corazón humano. La lluvia caía sobre la ciudad, golpeando suavemente los cristales de El laberinto de papel. Dentro, el olor a libros viejos y café recién hecho creaba una atmósfera íntima y acogedora. Sofía y Adrián estaban sentados en un rincón, compartiendo un silencio cómodo, de esos que solo se dan entre 2 personas que se sienten en casa la una con la otra. Él la observaba leer, fascinado por la forma en que sus ojos se movían por la página, por la pequeña sonrisa que se dibujaba en sus labios cuando una frase le gustaba. «Este proyecto tuyo», comenzó a decir ella, cerrando el libro pero manteniendo un dedo como marcapáginas, refiriéndose a su supuesta novela. «De verdad es tan secreto. A veces siento que sé todo de ti, excepto lo más importante». Adrián sintió un nudo helado en el estómago. Cada pregunta inocente era como un pequeño juicio. «Lo es complicado, pero te prometo que cuando esté listo, serás la primera en leerlo». Cada palabra, cada mentira era como una pequeña piedra que añadía al muro invisible que los separaba. Un muro que ella no podía ver, pero que él sentía cada vez más alto. La relación se profundizó de una manera que Adrián nunca había experimentado. Las noches que pasaban juntos se llenaron de una intimidad que para Sofía era un descubrimiento maravilloso, y para Adrián,
una exquisita forma de tormento. Él nunca había sentido algo así. No era la adrenalina de la conquista, era la profunda y serena calma de haber encontrado un hogar. Ella le abrió su corazón por completo, le contó sus miedos de no poder mantener la librería a flote, sus sueños de crear un espacio cultural para el barrio, de organizar talleres de lectura para niños. Y con cada confesión sincera, la magnitud de su engaño lo aplastaba un poco más. Comenzó a sabotear activamente su propio plan. Retrasaba las reuniones con los ingenieros, buscaba fallos inexistentes en los permisos de construcción, creaba obstáculos burocráticos que desesperaban a su equipo legal, todo para ganar tiempo, tiempo para estar con ella, tiempo para averiguar cómo salir del lío que él mismo había creado. Mateo, su socio, no tardó en darse cuenta. Lo confrontó en la oficina, arrojando una carpeta sobre el escritorio de Adrián. ¿Qué está pasando, Adrián? De repente te has vuelto el mayor ecologista de la ciudad, preocupado por el impacto ambiental de un proyecto que tú mismo diseñaste para ser implacable. Nuestros inversores están nerviosos, estás poniendo en riesgo millones. Solo quiero que todo se haga bien, mentía Adrián, sintiendo el peso de su doble vida. No, lo que quieres es seguir jugando a ser el escritor bohemio con la librera. ¿Cuándo piensas terminar con esto? ¿O es que te has creído tu propio personaje?, espetó Mateo con veneno. La amenaza se hizo real. Adrián sabía que su tiempo se agotaba. Una tarde, mientras Sofía estaba en una feria de libros antiguos, Mateo, movido por la impaciencia y una vena de crueldad, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Apareció en la librería, se presentó como un viejo amigo de Adrián. ¿Así que tú eres Sofía? Adrián habla mucho de ti, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sofía sonrió, encantada de conocer a alguien del misterioso círculo de Adrián. Espero que cosas buenas. Oh, sí. Admira tu tenacidad, dijo Mateo, paladeando la palabra. De hecho, tengo algo para ti. Adrián quería que lo tuvieras. Es parte de su proyecto. Una sorpresa. Le entregó una elegante carpeta de cuero negro. Confundida pero emocionada, pensando que por fin leería su novela, Sofía la abrió. Dentro no había un manuscrito. Había planos arquitectónicos, renders del imponente edificio Corazón de Acero, y en el centro de todo, donde ahora estaba su librería, una enorme plaza de cristal, fría e impersonal. Hojeó los documentos, sus manos temblando violentamente. Encontró memorandos internos, proyecciones financieras, correos electrónicos, y entonces vio el peor de todos, uno de Adrián a Mateo, fechado el día después de que se conocieran. Decía: el objetivo es vulnerable, la estrategia es la seducción, el activo es la confianza, el objetivo final es la adquisición total de la propiedad. Iniciar fase 1. La palabra activo estaba subrayada. Sofía levantó la vista, sus ojos ahogados en una incredulidad dolorosa. Mateo la miraba con una fría y triunfante satisfacción. Él nunca fue un escritor. Es Adrián Navarro, de Navarro. Construcciones. El hombre que lleva meses intentando comprar tu pequeño rincón del mundo, y tú, querida, eras simplemente la última pieza del rompecabezas. Su mejor herramienta. El mundo de Sofía se derrumbó. La traición era tan absoluta, tan calculada, que le robó el aire y le partió el alma. Cuando Adrián llegó esa noche a la librería, feliz tras haber conseguido una prórroga de 2 meses para el proyecto, la encontró esperándolo. La luz estaba apagada, excepto por una única lámpara sobre el mostrador. La carpeta estaba abierta. Su rostro era una máscara de dolor. «¿Qué es esto, escritor?», preguntó ella. Su voz era un susurro roto pero firme. Adrián palideció. Lo supo en el acto. La sangre huyó de su rostro. «Sofía, yo puedo explicarlo». «¿Explicar qué?». Su voz se quebró pero se recompuso con rabia.
¿Que soy un activo? ¿Que mi confianza era tu estrategia? Cada beso, cada palabra, cada noche, ¿todo fue parte de tu plan para conseguir mi librería? No, gritó él, desesperado, dando un paso hacia ella. Al principio sí, no te voy a mentir, empezó así, como un juego monstruoso, pero todo cambió. Me enamoré de ti, Sofía, te juro por mi vida que me enamoré de verdad. El plan dejó de importar hace mucho tiempo. Ella negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. No sé quién eres. El hombre del que me enamoré no existe. Era una mentira que construiste para demoler mi vida. Y lo conseguiste. Has demolido mi corazón. Vete. Su voz se elevó. Vete de mi librería y de mi vida, y no vuelvas nunca más. Adrián intentó acercarse, extender una mano, pero la mirada en sus ojos lo detuvo. Era una mezcla de dolor y acero, una barrera que esta vez sabía que ninguna mentira ni ninguna verdad podría cruzar. Salió de la librería bajo la misma lluvia que semanas antes había sido testigo de su amor naciente, pero ahora cada gota que golpeaba su rostro se sentía como una acusación. La había perdido, y al hacerlo, se había perdido irrevocablemente a sí mismo. Los días que siguieron a la ruptura fueron un borrón de silencio, lágrimas y una profunda desolación para Sofía. La librería, que siempre había sido su refugio y santuario, ahora se sentía como la escena de un crimen, un escenario donde se había representado la más cruel de las farsas. Cada rincón, cada libro que Adrián había tocado, le recordaba la magnitud de la mentira. Clara, su amiga, se instaló prácticamente en su pequeño apartamento, intentando consolarla con té, películas y palabras de ánimo. Era un monstruo, Sofía, un sociópata. Tienes que olvidarlo y alegrarte de haberte librado de él, decía Clara con fiera lealtad. Pero no era tan fácil. Debajo de la rabia y la traición, el amor que había sentido seguía latiendo, como un miembro fantasma que duele con una intensidad insoportable. Se sentía humillada, tonta, ingenua por haber creído en una farsa tan elaborada. Y para empeorar las cosas, empezó a sentirse extrañamente mal, un malestar que iba más allá del corazón roto, náuseas por la mañana, un cansancio abrumador que la dejaba sin fuerzas para levantarse de la cama. Debe ser el estrés. El cuerpo te está pasando factura, se decía a sí misma. Pero tras 2 semanas de síntomas persistentes, un miedo helado y primordial se apoderó de ella. Compró una prueba de farmacia en un establecimiento lejano, como si el anonimato pudiera cambiar el resultado. En la soledad del baño de su apartamento, con las manos temblorosas, vio las 2 líneas que aparecieron casi al instante, nítidas, inequívocas, cambiarían su vida para siempre. Embarazada, el hijo que llevaba dentro era fruto de un amor que había nacido de un engaño. La desesperación la golpeó con la fuerza de un huracán, dejándola sin aire. Se deslizó hasta el suelo, abrazando sus rodillas, sollozando. «No puedo decírselo», le susurró a Clara esa noche entre lágrimas. «No dejaré que mi hijo sea parte de una estrategia de negocios, un daño colateral de su ambición. Será mío, solo mío». Mientras tanto, Adrián Navarro vivía su propio infierno personal. El proyecto Corazón de Acero se había convertido en un monumento a su fracaso. Había intentado llamar a Sofía innumerables veces, enviarle mensajes, correos, pero ella lo había bloqueado de su vida por completo. Se había convertido en un fantasma en su propia empresa, ausente, distraído, consumido por la culpa. «Olvídala, Adrián», le decía Mateo con frialdad. «Conseguiremos la propiedad de otra forma. Ya he iniciado los trámites. Para una expropiación por interés público. Era solo una mujer. No era solo una mujer», estalló Adrián, golpeando la mesa con una furia que sorprendió a Mateo. «Era todo, idiota, y tú lo arruinaste». «Yo no arruiné nada».
Solo aceleré el final de tu estúpido juego. Volviste a ser Adrián Navarro. Deberías agradecérmelo. Desesperado por saber de ella, por asegurarse de que al menos estuviera bien, Adrián contrató a un discreto investigador privado, no para acosarla, sino solo para recibir un informe diario. Solo quiero saber si está bien, si come, si ha vuelto a sonreír, le pidió, su voz rota. Un día después, el investigador le entregó un sobre. Dentro, una única foto que le heló la sangre. Era Sofía, saliendo de una clínica de obstetricia, con unos papeles en la mano. La expresión en su rostro era una mezcla de miedo, soledad y una nueva y fiera determinación. El informe era breve y demoledor. La señorita Torres visitó al doctor Méndez, obstetra. Se confirmó un embarazo de 6 semanas. Adrián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Un hijo suyo. La noticia no le trajo alegría, sino un pánico abrumador y una claridad cegadora. Se dio cuenta de que su legado no era un edificio, su legado ahora tenía un latido. Esa misma noche tomó la decisión más importante de su vida. Convocó una rueda de prensa de emergencia. Nadie en su empresa entendía por qué. Frente a un mar de cámaras y micrófonos, con Mateo a su lado, mirándolo con una mezcla de furia incredulidad, Adrián hizo un anuncio que sacudió el mundo empresarial de la ciudad. El proyecto Corazón de Acero queda cancelado de forma inmediata y definitiva. Los periodistas gritaron preguntas. ¿Por qué? ¿Las razones económicas? Adrián miró fijamente a la cámara principal, como si a través de ella pudiera hablarle directamente a Sofía, donde quiera que estuviese. No hay razones económicas. Las razones son personales, porque hay legados que no se construyen con acero y cristal, sino con integridad, honestidad y amor. Y yo perdí la mía. Este proyecto nació de un error, de una ambición que me cegó y me llevó a herir profundamente a una persona inocente, la persona más valiosa que he conocido. Y no hay edificio en el mundo que valga tanto como una sola de sus lágrimas. Sofía vio la noticia en la pequeña televisión de la librería. Se quedó paralizada, con una taza de té temblando en sus manos, observando al hombre que la había destrozado sacrificar públicamente su mayor sueño, su legado, por ella. No entendía. Era otra manipulación, más elaborada, más pública. Días después, él apareció en la puerta de la librería. Se veía más delgado, con ojeras, pero con una calma y una humildad en los ojos que ella no había visto nunca. «No vine a pedirte perdón, porque sé que las palabras ya no sirven», dijo él en voz baja sin intentar entrar. «Y no vine a pedirte que vuelvas, solo vine a decirte que lo sé, y que no te voy a dejar sola en esto. No tienes que aceptarme en tu vida, no tienes que perdonarme nunca, pero seré el padre que nuestro hijo merece. Estaré aquí para lo que necesites, siempre. Compraré pañales, montaré la cuna, esperaré fuera de la consulta del médico durante horas si es necesario. Aunque sea desde la otra acera, Sofía. Siempre estaré en la otra acera, cuidándolos». Sofía no respondió. Solo lo vio darse la vuelta y marcharse sin mirar atrás. Se llevó la mano al vientre, sintiendo por primera vez el casi imperceptible aleteo de vida en su interior. La guerra dentro de ella no había terminado, pero por primera vez desde la catástrofe, en medio de las ruinas de su corazón, sintió que algo, quizás, con mucho tiempo y cuidado, podía volver a construirse. Después de esa noche en la puerta de la librería, algo cambió sutilmente. El perdón aún era una tierra lejana, un continente inexplorado, pero el gesto de Adrián, su sacrificio público y su promesa humilde habían plantado una semilla de duda en el corazón herido de Sofía. Pasó las semanas siguientes en un limbo emocional, concentrada en su salud y en el futuro de su hijo. Adrián cumplió su palabra con una devoción casi monacal. No la presionaba, no la llamaba, no aparecía sin avisar. Su presencia era sutil,
casi invisible, pero constante. Un ramo de flores anónimo llegaba a la librería cada lunes. Una caja con comida sana y deliciosa de un restaurante que a ella le encantaba era dejada con el portero de su edificio varias veces por semana. Un día encontró el viejo y chirriante letrero de la librería perfectamente engrasado y restaurado, un trabajo hecho en silencio durante la noche. Eran gestos silenciosos, actos de servicio que hablaban más que cualquier disculpa grandilocuente. Poco a poco, Sofía permitió pequeñas grietas en su muralla, una conversación corta y formal en la puerta cuando él trajo un libro sobre cuidados prenatales, un escueto mensaje de texto respondiendo a su pregunta sobre cómo se sentía. En una de esas breves conversaciones, descubrieron que tendrían un niño. La noticia los unió en una emoción compartida, un frágil y tembloroso puente sobre el abismo de la traición. «Quiero que estés en el parto», dijo ella un día por teléfono, sorprendiéndose a sí misma por la naturalidad con que salieron las palabras. Hubo un silencio al otro lado de la línea, tan profundo que Sofía pensó que se había cortado. Luego escuchó un sonido ahogado, un sollozo contenido. «Será el mayor honor de mi vida», respondió Adrián, su voz rota por la emoción. El día que Benjamín nació, Adrián estuvo a su lado. El trabajo de parto fue largo y difícil, y en medio del dolor y el agotamiento, Sofía se sintió vulnerable y asustada. Adrián no la soltó ni un segundo. Sostuvo su mano, le puso paños fríos en la frente, le susurró palabras de aliento y fuerza, y lloró con ella cuando finalmente escucharon el primer llanto agudo y potente de su hijo. En esa habitación de hospital, esterilizada y anónima, no eran el magnate y la librera, ni el traidor y la traicionada. Eran solo dos personas abrumadas por el milagro de la vida que habían creado juntos. Ver a Adrián sostener al pequeño Benjamín con una ternura infinita y un amor tan puro y abrumador en su mirada fue lo que finalmente derrumbó las últimas defensas de Sofía. Comprendió que el hombre que había cometido un error terrible y el hombre que acunaba a su hijo con lágrimas en los ojos eran la misma persona, y que la gente, a veces con el incentivo correcto, podía cambiar de verdad. Los meses que siguieron fueron una lenta, paciente y delicada reconstrucción. No hubo una reconciliación repentina. Empezaron a pasar tiempo juntos por el bien de Benjamín. Adrián demostró ser un padre entregado, cambiando pañales a las 3 de la mañana, aprendiendo a preparar biberones a la temperatura perfecta, paseando al bebé durante horas para calmar sus cólicos. Y en esos momentos compartidos de agotamiento y paternidad, comenzaron a hablar de nuevo. De verdad, Sofía le contó el profundo dolor y la humillación que había sentido. Él no se defendió, escuchó, asintió y le pidió perdón, no por sus acciones, sino por el dolor que le había causado. Un perdón específico, detallado, que ella sintió genuino. Se mudaron juntos a una casa nueva, un lienzo en blanco para una nueva historia, 6 meses después del nacimiento de Benjamín. No como amantes al principio, sino como padres, como socios en la crianza de su hijo. Pero la convivencia, la rutina compartida y la innegable química que aún existía entre ellos hicieron su magia. Una noche, después de acostar al bebé, se encontraron en la cocina y en el silencio sus miradas se encontraron, y esta vez no hubo mentiras ni estrategias, solo una verdad compartida. Él la besó, un beso suave, lleno de dudas y esperanza, y ella le respondió. No hubo una propuesta de matrimonio grandiosa y pública. Una tarde, un año después del nacimiento de Benjamín, mientras veían al niño dar sus primeros pasos vacilantes en el jardín, Adrián sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Dentro, un anillo sencillo, una delgada banda de platino. «No quiero volver al pasado», dijo él, su voz tranquila y segura.
Quiero construir un futuro, uno de verdad, ladrillo a ladrillo, contigo y con nuestro hijo. Cásate conmigo, Sofía, no como el final de un plan, sino como el verdadero comienzo de nuestra vida. Ella sonrió, con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. Sí, sí, quiero. Años después, en una tarde soleada de primavera, Adrián y Sofía estaban sentados en el porche de su casa, viendo a un Benjamín de 4 años correr por el jardín, persiguiendo mariposas. La antigua librería de Sofía se había convertido en un próspero centro cultural, gestionado por Clara, pero financiado discretamente por una fundación que Adrián había creado para promover la lectura en barrios desfavorecidos. Donde una vez se iba a alzar el coloso Corazón de Acero, ahora había un parque público, frondoso y lleno de vida, con árboles, fuentes y juegos infantiles, donado a la ciudad por Navarro Construcciones. Se llamaba Parque El Laberinto. Benjamín corrió hacia ellos con un libro de cuentos en la mano, su rostro lleno de curiosidad. «Papá, ¿cómo conociste a mamá?» La abuela Clara dice que fue una historia muy complicada. Adrián sonrió y miró a Sofía, un universo de amor y entendimiento en su mirada. «La conocí en un laberinto de papel», dijo, tomando la mano de su esposa. «Tu papá estaba muy perdido, campeón. Y tu mamá, con sus libros y su gran corazón, me enseñó el camino a casa». Sofía apretó su mano, su corazón lleno de una paz profunda y serena que una vez creyó imposible de alcanzar. El amor verdadero no era el que empezaba perfecto y sin fallos, era el que, a pesar de las heridas y las ruinas, era lo suficientemente fuerte como para perdonar, reconstruirse y florecer de nuevo, más sólido y más auténtico que antes.